Bueno, nosotros somos el grupo número 4, conformado por Paulina Hernández, Irving Hernández, Marisela Arriaga, Erika Franco, Manuel Guzmán y mi persona Wendy Álvarez. Nuestro tema a desarrollar es las cartas de crédito, llamadas también crédito comercial o crédito documentario. Es uno de los medios de pago más fiables en el comercio internacional. A continuación desarrollaremos 6 puntos específicos, como su definición, sus participantes, rangos de tasas, su tipología, montos reales y empresas oferentes. Cabe recalcar también que la carta de crédito en cualquiera de sus modalidades es un recurso muy habitual en el comercio internacional. La carta de crédito es un instrumento mediante el cual un banco emisor, siguiendo las instrucciones de un cliente o un ordenante, que puede ser el comprador o el importador, hace un pago a un tercero o beneficiario. En este caso puede ser el vendedor o el exportador. Contrae la entrega de la documentación exigida, que normalmente es la evidencia del embargue de determinada mercancía. Es decir, que la carta de crédito es un documento en el cual el banco puede emitir un crédito a una persona o a una empresa mediante una petición que se desee, teniendo en cuenta las normas internacionales y los requisitos respectivos. Para el caso de las importaciones y exportaciones, se debe presentar los certificados aduaneros, facturas de compras o seguros. La función de la carta de crédito es garantizar la compra y venta a distancia dentro de un mismo país y también para las exportaciones de otros países. Participantes en la carta de crédito comercial. 1. Ordenante o solicitante es quien requiere la emisión del instrumento al banco emisor. Cabe indicar que aunque el ordenante es quien requiere la emisión del crédito mediante la presentación de una solicitud de apertura al banco emisor, el ordenante no es considerado como un participante en el crédito, debido a que mantiene un acuerdo firmado con el banco emisor por separado. Entonces podemos decir que es quien requiere la carta de crédito e instruye al banco emisor las condiciones que cumplirá el exportador o el vendedor para aceptar la mercancía. Banco emisor es el que tiene la responsabilidad de emitir la carta de crédito al ordenante o solicitante. 3. Beneficiario es la persona de quien se emite la carta de crédito comercial y la única autorizada a girar contra la carta de crédito. En este caso sería el exportador o el vendedor de la mercadería, quien tendrá el derecho a hacer el respectivo cobro. 4. Banco avisador es el designado por el banco emisor a avisar el crédito al beneficiario sin ninguna responsabilidad y con la única tarea de asegurar que el crédito es autenticado y avisado en la forma que fue recibido. No tiene responsabilidad de examinar los documentos ni de efectuar pagos con sus propios fondos. Su única responsabilidad es notificarle al ordenante o solicitante que su crédito ha sido aprobado. 5. Banco confirmador es el banco que acepta el compromiso de asumir el riesgo del banco emisor y pagar con sus propios fondos en conformidad con los términos de la carta de crédito, es decir, que asume el pago al beneficiario y los riesgos que éste implica. 6. Banco nominado es donde está disponible la carta de crédito para la presentación de documentos, examinación y si acepta hacer el pago con sus propios fondos ante la presentación conforme. Se refiere a quien deberá descontar las letras al beneficiario contra su cumplimiento de dicha obligación al pago. En este caso, como primera persona, tenemos al vendedor.
el beneficiario. Este firma un contrato que está pactado entre el ordenante y el beneficiario, que el ordenante es el comprador. Luego el comprador viene y le envía la solicitud a un banco. Entonces este banco la revisa y todo y emite la carta de crédito a otro banco, ya sea el banco del vendedor. Entonces, dejémoslo como el banco del vendedor. El banco del vendedor le hace el aviso del crédito al beneficiario, al vendedor, a la primera persona. Entonces viene el vendedor y presenta toda la documentación del crédito. Se la da a su banco. Luego viene el banco del vendedor y envía los documentos o el reclamo del pago al banco del comprador. Entonces, el banco del comprador recibe el documento del banco del vendedor y entrega los documentos al comprador, que es el ordenante. Entonces, el comprador viene, revisa el documento y paga el crédito al banco. Y es así como es el ciclo del manejo de la carta de crédito. Cabe destacar que también el banco del comprador puede enviar directamente el crédito al vendedor sin tocar al banco del vendedor. Entonces puede actuar el ciclo vendedor, comprador, comprador, banco del comprador con el banco del vendedor y banco del comprador directamente al vendedor para pagar el crédito. Por su tipología, las cartas de crédito son irrevocables, nominativas, comerciales, a vista, transferibles, stand-by o colocación. Las irrevocables son aquellas cartas de crédito que tienen por naturaleza un acuerdo establecido entre las partes, que no se puede modificar sin el consentimiento previo de todos los agentes involucrados. Las nominativas son aquellas que indican expresamente qué bancos están autorizados para emitir, confirmar y negociar la carta de crédito. Caso contrario, se dice que sería una carta de crédito negociable. Las comerciales es cuando la transacción es una operación de compra-venta a nivel local o internacional, ya sea de importación o de exportación. Las a la vista, por aceptación o por pago diferido, dependiendo de su disponibilidad, el crédito documentario se califica a la vista cuando el pago es inmediato, contra la presentación de la documentación acordada. Caso contrario, será por aceptación cuando el banco pagador acepte una letra de cambio librada a plazo y de pago diferido cuando el pago tiene lugar dentro de un plazo determinado tras la utilización del crédito a un determinado vencimiento. Las transferibles son cuando el exportador puede transferir todo o una parte de sus derechos a otra parte. De este modo, evita usar sus propios fondos para comprar la mercadería de su proveedor. Para ello deberá indicarse la transferencia en los términos de la carta de crédito. Las stand-by o colocación son aquellos tipos de carta de crédito que responden a un plan B, en una especie de garantía bancaria utilizada para cubrir obligaciones financieras por falta de pago. Por lo general, este tipo de créditos tiene una caducidad de 12 meses. A continuación les hablaré de los montos reales. Máximo monto a financiar. El límite de monto a financiar dependerá de la capacidad de pago de cada cliente o del ordenante de la carta de crédito, ya que estará sujeto a las garantías que ofrece el ordenante al banco. Normalmente las grandes empresas y con cierta frecuencia a productos a importar negocian montos de líneas de crédito con las distintas instituciones bancarias nacionales o extranjeras. Estas líneas de crédito vienen a ser como un crédito abierto para financiarse. El ordenante, a través de las cartas de crédito, puede ver el monto máximo que tengan aprobada su línea de crédito con cada banco. Es decir, que no hay un monto específico para poder financiar una carta de crédito. Dependerá de la capacidad de pago que tenga cada cliente o solicitante.
Para ello, cuando se quiera solicitar este tipo de préstamo, lo que harán los bancos es ver la capacidad de pago que tengan, el rubro de la empresa, cuáles son los movimientos de importación y exportación, entre otras operaciones que ésta realice. Bueno, continuando con el tema, yo les hablaré sobre los rangos de tasas. Dentro de lo que pudimos encontrar, tenemos las comisiones a las cartas de crédito de importación, la cual podemos observar que hay a la vista y a plazo, y ahí con sus respectivos montos. En general, este documento busca describir la dinámica de la transmisión de tasas de interés con el fin de establecer el rango en el cual se deberá mover la tasa de interés interbancario. Bueno, a continuación les hablaré acerca de las empresas oferentes. Dentro de las cartas de crédito, las empresas oferentes que pudimos encontrar, tenemos al Banco Cuscatlán, al Banco de América Central, el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Scotiabank y el Banco Haití Continental. Conclusión. La carta de crédito es un documento utilizado como instrumento para realizar intercambios entre personas, principalmente en el comercio exterior, aunque este no sea su único uso. Lo que garantiza una carta de crédito es que el pago por los productos enviados a un comprador en cualquier parte del mundo se hará dentro de las condiciones y términos bajo los cuales fue acordado. Su ventaja principal radica en que aporta confianza a las transacciones comerciales, es decir, el exportador se asegura de recibir el pago siempre y cuando cumpla con los términos y condiciones de la carta de crédito. Cuando una carta de crédito regula una cierta transacción, el exportador depende de la solvencia del banco emisor y no en la del importador. Si el pago se ha realizado por medio de una carta de crédito, los exportadores pueden ofrecer una prórroga en los términos de pago. Gracias.